Bueno, y aquí viene la segunda cuestión que me crea ruido con la explicación y es hay a veces sentimos que esa expresión del guerrero llevó a que el hombre se caracterizara por la violencia. Entonces, de ahí nos llevaron a la parte romántica, que el hombre tenía que ser conciliador, que tenía que ser compasivo, que tenía que ser amoroso, dulce, tierno. Y yo quiero saber si ahí fue que nos perdimos de nuestro guerrero, porque viene una característica de los hombres buenos tipos, ¿sí? Y a mí personalmente a veces eso me crea ruido internamente. ¿Cómo lo veo en la cotidianidad? A veces, ¿cómo siento el guerrero, un guerrero desaforado cuando me presentan a un hombre y me toma la mano y casi me la fractura? A mí eso, esa expresión de ese saludo a partir la mano entre hombres, de una vez saca a mi hombre violento. Me da molestia. Pero también me da molestia aquel hombre que me da la mano suave que ni siquiera la siento. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso entre el buen tipo y el guerrero, Sergio? Yo lo dije aquí en un programa anterior y resulté con muchas críticas, ¿no? Porque yo expresé algo que lo digo frecuentemente y lo sostengo. Ni machos ni mandilones, ¿no? Hombres completos. Necesitamos hombres de a de veras. Y las mujeres lo piden. Lo que pasa es que sí, efectivamente, Alexander, nos perdimos en esa crítica al machismo, en esa crítica del feminismo, yo diría radical y no radical, de ese feminismo que empezó a defenderse por la expresión violenta de los hombres, que no es del guerrero, sino, bueno, es la sombra del guerrero, ¿no? Y entonces nos perdimos. ¿Y qué es lo que pasó? Que ese guerrero que todos llevamos dentro como hombres nos llevó a guardar nuestra espada y a no mostrarla. Y la espada, estarán de acuerdo conmigo todos, que es necesario mostrarla. Y es necesario que hombres y mujeres la vean. ¿Por qué? Porque la podemos usar de manera justa cuando es necesario. Pero desafortunadamente, y esto lo documenta Robert Bly, lo he dicho varias veces, y él acuñó una frase que son los hombres suaves. Son estos hombres que bien dices, Alexander, hasta saca de onda, ¿no? Cuando, o sea, molesta cuando te saludan de una manera muy suave, ¿no? Entonces, o que son demasiado complacientes con las mujeres o con la naturaleza, etcétera, que también por eso he sido criticado. No se trata de no ser, de no ser empático con las mujeres, hay que serlo, evidentemente. Es donde entra ese guerrero que tiene conciliado también su arquetipo del amante, ¿no? Que puede ser lo que toda mujer quiere. Es un hombre fuerte, con energía de guerrero, pero también con la energía del amante. Y eso se vuelve algo muy padre, ¿no? Lo que pasa es que eso nos fueron diciendo que había que guardarlo, que guardáramos nuestra espada. Con la guerra de Vietnam, dice Robert Bly, con la guerra de Vietnam ocurrió eso en Norteamérica. Las mujeres empezaron a decir que ya estaban emergiendo en el feminismo, las mujeres empezaron a decir, nosotros queremos a los hombres que dicen no a la guerra. Y en ese sentido se quedaban los hombres, ¿no? Sin ir a la guerra, sabiendo, ahora lo vemos con las expresiones del guerrero, que la guerra, incluso la guerra en Vietnam, tuvo expresiones muy dramáticamente favorables, digamos, muy padres, de soldados norteamericanos que tuvieron que arrasar con comunidades del Vietcong, pero que fueron también muy compasivos con niños que quedaron en la orfandad y se veían soldados norteamericanos cargando a niños vietnamitas para resguardarlos. Ahí está esa expresión del guerrero que tiene una causa, ni modo, ahí había una causa de su país por una guerra, etcétera, pero no se perdieron en la
la crueldad, digamos, egoica, ¿no? Entonces, yo creo que es el gran reto de los hombres actualmente, de los muchachos, de los jóvenes, ¿no? Que andan un poco o andamos un poco perdidos, ¿no? Ante esta crítica al machismo y crítica a la violencia, que sí, desde luego, tenemos que hacernos responsables, pero que los hombres no tenemos por qué guardar nuestra espada. La espada es muy bella, puede resplandecer el sol y puede reflejar nuestra propia imagen, ¿no? Y podemos mostrar nuestra fuerza ante el mundo, ¿no? Gracias, Sergio. Marco, ¿qué onda con los tipos, con los buenos tipos, con aquellos que les quebraron su guerrero para pasar al lado romántico? ¿Cómo ve esa expresión masculina? No, pues le ganó el desarrollo del amante, ¿no? Del arquetipo del amante. Uh-huh. Sin embargo, la diferencia entre un guerrero sano y un guerrero tóxico es la templanza. Por eso es importante la formación, por eso es importante la educación, por eso es importante el entrenamiento. ¿Sí? Yo lo he visto en chicos que ejercitan judo, por ejemplo. ¿Sí? Mis hijos en algún momento lo hicieron y era impresionante la forma en cómo yo estaba arriba de él, estoy pensando en mi hijo o en mi hija, y rápidamente me daban la vuelta, es cómo lo hicieron, ¿no? Pero es este entrenamiento personal que va generando templanza. Uh-huh. El guerrero no educado, no formado al libre albedrío, pues obviamente se puede volver tóxico, ¿no? La mayoría de las veces es tóxico. Entonces, la diferencia está en la templanza y por eso los rituales de iniciación que Sergio ha estado mencionando, y bueno, todos, ¿no? Pero más Sergio, de trabajar con los jóvenes, de ponerles retos, de ponerlos en equipos de fútbol, de béisbol, de básquetbol, ¿sí? de entrenamiento físico y mental. Para mí es una gran satisfacción ver a los senseis, ¿sí? Cómo educan la mentalidad del chico que estudia kung fu, karate, cualquier arte marcial, ¿no? No es dañar al otro, ¿sí? Es realmente pararse sobre sí mismo, contemple, si tengo que atacar, ataca, si tiene que atacar, ataca, si no, nada más muestra tu fuerza y con eso, ¿no? ¿Sí? Entonces la diferencia está en la templanza. Gracias, Marco. Gracias, Marco. ¿Cómo sabemos entonces que la fuerza o la agresividad del guerrero es adecuada? ¿Cómo un hombre sabe que realmente está desde el guerrero sano poniendo fuerza y agresividad adecuada? ¿Cómo se sabe que es adecuada la agresividad y la fuerza en el hombre? Sergio. Yo creo que ya lo comentaba, cuando estamos en equilibrio y en armonía nuestro cuerpo y nuestra mente, cuando estamos conscientes de lo que estamos haciendo, yo creo que esa es la clave. Y esta conciencia, y yo quisiera abundar porque no lo hemos comentado, esta conciencia nos viene de reconocer también a nuestros ancestros. Es decir, de no irnos con la finta de que papá, abuelo, bisabuelo fueron machos, fueron violentos, y entonces tengo que actuar ahora de manera diferente, ¿no? Y los aventamos como si fuera el desperdicio, ¿no? Yo creo que el hacer conciencia y de poner en equilibrio mente y cuerpo pasa por esa conciencia de nuestro clan, echarnos un clavado a la profundidad de esta charca donde está nuestro hombre primitivo y poder de ahí sacar esa claridad para poder estar en equilibrio, efectivamente, entre cuerpo y mente. Sé que se escucha fácil, pero la verdad es que es un trabajo que implica muchas horas de psicoterapia, de análisis, de yoga, de meditación, de irnos a hacer una introspección profunda, ¿sí?
de ver, por ejemplo, ¿no? Porque yo conozco hombres en el consultorio que son muy violentos y que han podido hacer cosas muy, muy feas, graves con sus parejas y que ellos no lo ven. Entonces, no hay conciencia, no se han echado un clavado. Incluso hay quienes puedan estar haciendo violentos con sus parejas cuando ellos dijeron que nunca iban a repetir a su papá porque vio la violencia de su padre con su madre. Entonces, ahí es donde entra la paradoja de decir, ¿qué pasa con los hombres, no? Que no fue suficiente el ver el sufrimiento de su madre y el actuar negativo de su padre desde la parte de la sombra del guerrero, y lo está repitiendo. Hace falta conciencia de introspección, de reconocer las condiciones en las que su padre lo hizo, de echarse un clavado a sus propios miedos, temores, dolores, ¿sí? Heridas de la infancia, y eso es lo que hace la diferencia, digamos, ¿no? Entre la agresividad y la fuerza vital, digamos, del guerrero, ¿no? Es un trabajo profundo que a veces puede llevar años y a veces hay hombres que se mueren sin haber encontrado esa fuerza, ¿no? Marco, Sí, Alex. para que una la pregunta como y termina la parte de preguntas y diga las preguntas del público, ¿cómo acceder al guerrero desde una agresividad o una fuerza adecuada? Desde la educación, la formación, el entrenamiento, los retos sanos para los jóvenes. Recuerdo de una entrevista que le hicieron al Mocha Orejas, un secuestrador aquí en México, Alex, hace, no sé, 15 años. Y le decía, pero ¿por qué les mochaba las orejas a tus cautivos, no? A tus secuestrados. Es que no querían soltar la lana. O sea, una respuesta tan básica, tan simple, que causa tanto dolor, ¿sí? Al secuestrado y a la familia. Estuve trabajando con agresores sexuales en el Cerezo de aquí de Mexicali, y uno de ellos decía, es que sí se ponía el florcito para mí, sí se ponía la falda, o sea, y me pasaba, y me pasaba, y me pasaba, y me pasaba, ¿no? Oye, espérate, o sea, realmente algo no embona acá, ¿sí? Y algo no embona acá. Y es un asunto de formación, es un asunto de educación, pero también es un asunto de salud, ¿sí? De tener adultos sanos, y este es el sentido de este programa, de tener adultos, hombres y mujeres sanos, para saber que viene toda una generación, que hay que trabajar con ellos, que hay que educar, que hay que formar, que hay que hacerlos que se den un insight, ¿sí? Un descubrirse a sí mismos para poder sacar todo su potencial, porque hay muchos. Entonces, en el tema de cómo hacerle para, no, me perdí en la pregunta, Alex, discúlpame. ¿Cómo hacerle para sacar a ese guerrero? No es feminizarlos, ¿eh? No es feminizarlos, no es volverlos suaves, no. Es realmente que los hombres descubramos el amor profundo que hay, ¿sí? Desde esta masculinidad. Porque esta capacidad que tenemos los hombres de construir el mundo es un ingenio y es una capacidad hermosísima y preciosa. ¿Y cómo usar esa fuerza y esa creatividad desde el amor profundo de lo masculino? Gracias, gracias. Qué buena conversación. Yo personalmente le tengo miedo, y yo creo que muchos hombres se conectan conmigo. Yo le tengo miedo a mi violencia masculina. O sea, yo soy una persona que tengo como principio de vida la no violencia, pero precisamente porque tengo una familia, sobre todo la familia por parte de mi árbol familiar materno, de una violencia impresionante. Y yo soy un hombre que le tiene miedo a mi violencia tóxica. Por eso he venido metiéndome ciertas sumergidas del ver el árbol familiar, sobre todo por la parte de mi madre, porque o venimos la mayoría de personas con programas de asesinatos, ¿no?
Venimos con programas de donde realmente hemos quitado la vida, que es lo más sagrado y es el regalo de Dios más apreciado. Entonces, yo creo que los hombres que nos están mirando, escuchar este tipo de programa nos permite tomar conciencia, en este caso, del arquetipo tóxico del guerrero, de la no violencia, de la violencia que tenemos ancestralmente. Si les ha gustado este conversatorio, por favor, compartirlo, etiquetar a tu pareja, a tu hermano, a tu papá, para que se conecten. Mañana lunes a las 8 de la noche vamos por nuestra página de masculinidades.mundo a repetir el webinar o la conferencia de los 4 arquetipos masculinos, para que por favor mañana a las 8 de la noche conozcan no solamente al guerrero que hay en los hombres, sino también al mago, al amante y al rey. Y cómo esa conferencia puede dar las pistas de qué es lo que tengo que trabajar como hombre para poder realmente sentirme realizado y exitoso.